CEO. Carlos, gracias por estar en América Digital News TV. Gracias por atendernos. Y también, muchas gracias, está con nosotros Alejandro Terradas, que es el CEO de Verbio. Muchas gracias, un placer estar aquí. Y un placer, me imagino, que es estar presencial, porque ya todos los eventos que estábamos solamente online, obviamente aquí estar presencial tiene un valor agregado distinto. No es lo mismo, desde luego no es lo mismo. Sí, la verdad es que nos apetecía ya volver a contactar con los clientes presencialmente, volver a poder estar aquí con vosotros, dar una charla y al final el contacto con las personas es fundamental. Y aquí estamos. Inteligencia artificial conversacional. Muy interesante el concepto que ustedes ofrecen en Verbio. Si lo pueden explicar un poco, ¿a qué apunta? Sí, al final la inteligencia artificial conversacional cubre el espacio de la interacción entre las personas y las máquinas a través de la voz. Es decir, hemos de ser capaces de conseguir una interacción natural con las personas cuando llaman. En nuestro caso estamos muy enfocados al call center, cuando llaman al call center y conseguir una experiencia tan natural como si estuviesen hablando con una persona, pero sin tener tiempos de espera y con una resolución pues, muy rápida de todas sus de lo que estén solicitando en aquel momento. Comentaba junto a Carlos y Alejandro que la semana pasada yo estuve en un evento para hablar sobre la inteligencia artificial y algo que a mí me llamó mucho la atención es que a la inteligencia artificial hay que entrenarla, hay que conversar mucho con ella, hay que darle la información para que luego pueda tener sus propias inferencias, sus propias ofertas. Pero hablemos de eso, del entrenamiento que hay que hacerle a la inteligencia artificial. Sí, al final, como tú bien dices, a una inteligencia artificial, para que la inteligencia artificial entienda, primero se tiene que haber entrenado con muchos ejemplos para que ella después con una red neuronal profunda sea capaz de hacer inferencia y entender, aunque no se le diga exactamente lo mismo, a qué se refiere. Y esos son los Large Language Models, ¿no? Que están ahora tan de moda y que ChatGPT pues, ha ayudado sin duda a poner en boca de todo el mundo, ¿no? Ahora todos estamos acostumbrados, cosa que antes no era así. Antes nosotros no estábamos acostumbrados a hablar con una máquina y desde nuestra posición de Verbio pues ha sido una gran ventaja porque al final ha ayudado el hecho de que ahora estemos muy acostumbrados a escribir algo en una máquina y que la máquina nos responda, pues poco a poco la gente está entendiendo que esto también puede pasar en un canal de voz. Y por lo tanto, tal como dices, sí, se han de entrenar y se han de entrenar en el entorno en el que quieras que respondan. Una máquina como ChatGPT es capaz de hablar de cualquier cosa, Verbio está mucho más enfocado en el dominio del cliente. Pero cuando uno habla de entrenar, significa que le tiene que decir, cuando te pregunten esto, hay que responder de esta manera, o hay que dar la información, porque para los que estamos afuera del rubro, cuando uno habla de inteligencia artificial, es prácticamente que va a ir evolucionando y va a tener su propio razonamiento. Y eso todavía no llega, sino que hay que darle la información y hay que decirle cómo tiene que responder. Este es muy buen punto y en Verbio toca varios temas, ¿no? Nosotros, además de la inteligencia conversacional, que es al final lo que hace que puedas hablar con un humano, esa inteligencia funciona sobre texto. Hay una parte muy importante en la voz que es transcribir de manera correcta lo que está diciendo el usuario, ¿no? Y eso también se tiene que entrenar y eso también es inteligencia artificial, porque es el motor de reconocimiento de voz el que aprende en base a pues, todo el entrenamiento que le has metido. Y eso es uno de los secretos de Verbio, porque nos hemos especializado siempre en el contact center y conseguimos tener mejor tecnología que los grandes, que tienen tecnología muy buena, pero dirigida a un montón de casos de uso, ¿no? Y nosotros nos especializamos en el contact center. Ahora, Entonces, sí, algo muy importante, porque que sea inteligencia artificial no significa que lo hagan todo. Por ejemplo, siempre pensamos los periodistas que ChatGPT nos iba a reemplazar, pero cuando yo por lo menos supe que ChatGPT tiene información hasta 2021, me tranquilicé, porque hay que ir a la inteligencia artificial, dotarla de información. Ellos no pueden hacerlo por sí solos. Claro, este es un muy buen punto, porque esto al final es la inteligencia artificial genérica, ¿no? ChatGPT es un modelo de lenguaje enorme, por decirlo en términos sencillos, y es una herramienta fantástica, es un antes y un después en el mundo de la inteligencia artificial, sin duda, ¿no? Y está muy bien para poder preguntarle lo que quieras, ¿no? Le puedes pedir que te haga un algoritmo de JavaScript, que te haga una fórmula de Excel, que te cuente de política, pero al final es una herramienta, ¿no? Pues para el periodismo pues te puede ayudar a ser más rápido en redactar ciertas cosas, por ejemplo. Pero es un monstruo gigante que sirve para todo, pero a la que te vas al mundo del contact center, tú necesitas algo controlado, ¿no? Tú quieres poder tener el control sobre lo que tus máquinas le están diciendo a tus clientes. Y eso es lo que ofrece la solución de Verbio.
esa solución entonces tiene que ser sumamente customizada para cada cliente, porque cada cliente tiene sus propios inventarios. Estoy pensando en el retail. Tiene ciertos productos, tiene ciertos precios. Hay productos que están en una tienda y en otra no. Hay que entrenar, hay que ser capaces de entrenar los modelos genéricos, pero luego, digamos, estos sistemas son sistemas que están conectados en vivo con el inventario del cliente, con la base de datos del cliente, y por lo tanto es capaz de extraer información en vivo de cuando nosotros preguntamos, llamamos a una entidad bancaria y le decimos que nos han robado nuestra tarjeta de crédito. El sistema es capaz de ir en directo, sin necesidad de tener eso entrenado, a un sistema de backend del cliente, extraer esa información y traerla. Por lo tanto, el sistema de inteligencia artificial hay que entrenarlo, pero luego su aplicación en cada uno de los diferentes sectores no requiere un reentreno completo, sino que lo que requiere, en el caso del reconocimiento de voz, ya no requiere un entrenamiento específico, que antes sí que lo requería, pero ahora con las nuevas redes neuronales nuestro reconocimiento de voz es capaz de hablar de retail, es capaz de hablar de healthcare, es capaz de hablar de finanzas, de cualquier entorno, y lo único que hay que adaptar es algunas palabras clave que pues un retail utiliza porque son sus propios, son palabras que no son del uso común, ¿no? Y entonces son específicas para aquel entorno. Eso es en la parte de reconocimiento. En la parte de la conversación sí que hay que adaptarlo, como tú bien dices, ¿no? a las necesidades del cliente. Lo bueno es que esa customización cada vez es más rápida y más fácil. Y también a los modismos. Sí. Por ejemplo, ustedes dos son españoles, yo soy chileno, estamos en México, una misma palabra puede significar cosas distintas dependiendo del país donde uno esté. Absolutamente. Nosotros nuestros motores de español los hemos entrenado pues, con todos los dialectos, como te puedes imaginar, ¿no? Por ejemplo, guagua en Chile es un bebé, Claro. en Centroamérica son buses. Sí. Sí. Y de hecho nosotros desarrollamos voces sintéticas, voces, digamos, que se utilizan, son voces que no son de ningún humano, sino que se utilizan para locutar cosas, y tenemos cada una de las, en el idioma español tenemos multitud de diferentes voces, porque tenemos voces argentinas, tenemos voces españolas, tenemos diferentes modalidades, porque al final una persona quiere oír a una persona que la atiende en su lengua y en su modismo y en su manera de hablar. Claro, está la parte de entender, como tú bien dices, que una palabra en español no quiere decir, no, si yo digo voy a coger este vaso, pues aquí no se puede entender tan bien, ¿no? Pero luego la voz es todavía más importante, el acento, ¿no? La voz sintética que habla, que en el país tenga el acento del país. ¿Cómo está avanzada también la comprensión en texto, en audio, que mismo están hablando? Porque es muy importante cuando uno pregunta por algo o requiere una indicación, que la inteligencia artificial no alucine, que es un concepto que yo todavía no termino de entender cómo una inteligencia artificial puede alucinar. Es decir, dar respuestas que no son coherentes o que realmente no están dentro de la realidad. Ese es el punto precisamente que tocábamos antes, ¿no? De que ChatGPT está muy bien, pero ChatGPT alucina, como dices tú. Y Verbio lo que hacemos es controlar los flujos de diálogo. Controlar los flujos de diálogo no quiere decir que sea un flujo de diálogo cerrado, ¿no? Es un flujo de diálogo abierto que el cliente percibe como una conversación con una máquina, pero por otro lado tú estás controlando que la máquina vaya a decir lo que se adapte a tus necesidades de negocio y al servicio de atención que quieres dar. Luego hay un entorno regulatorio, ¿no? Es decir, claro, para una compañía poner en funcionamiento cosas que sea capaz de alucinar, incluso de sacar respuestas fuera del dominio, pues no se lo puede permitir. Entonces todas estas soluciones requieren estar muy controladas desde un punto de vista regulatorio y de muchos otros aspectos, para asegurar que no tienen este tipo de salidas, ¿no? Para asegurar que lo que dicen está controlado de acuerdo a lo que la compañía quiere expresar. Por ejemplo, ustedes en Verbio, las soluciones que ofrecen cuando la inteligencia artificial no sabe qué responder es un no sé o no te he comprendido. Sí, normalmente la inteligencia artificial sabe responder de su dominio, y cuando se le pregunta algo fuera del dominio es capaz de identificar que es fuera de dominio y decir que yo estoy preparado para responder a este tipo de cosas y no a este otro tipo de cosas. Y las cosas en la automatización del call center, ¿no? Si hay cosas en las que al final no vas a saber responder, pues se acaba transfiriendo a un agente. La ventaja es que se ha transferido a un agente ya con los datos del cliente, entendiendo ya lo que quiere el cliente, y se le transfiere al agente correcto, y el agente ya tiene la información de cómo tiene que tratar a ese usuario. Cuéntenos un poco sobre ustedes, cuáles son los rubros y también los mercados donde tienen más desarrollos, y que ustedes creen que han sabido sus mismos clientes y ustedes trabajando con ellos adoptar de mejor manera la inteligencia artificial conversacional. Sí,
Pues te diría a nivel geográfico, evidentemente nuestro origen es español, somos una compañía multinacional con oficinas en Estados Unidos, en México, en Brasil y en Oriente Medio. Tenemos clientes muy globales, desde Japón, pasando por Middle East, Europa y el continente americano. Diría que sin duda el continente americano es un continente que para nosotros pues, nos ha tratado muy bien, ¿no? Es decir, tenemos grandes implementaciones aquí en entornos financieros, en entornos de telcos, y yo creo que tenemos una solución que digamos, en inglés funciona muy bien, pero sobre todo en idiomas adicionales como el español, como el portugués brasileño, en donde las grandes soluciones tienen unos niveles de precisión muy inferiores, es decir, parece que el único idioma que existe en el mundo para este tipo de cosas es el inglés, ¿no? Y entonces cuando sales del inglés te das cuenta de que los niveles de precisión no son iguales, y entonces en Verbio siempre hemos tenido mucha sensibilidad por ese tema, y entonces nuestros sistemas de precisión son muy altos en cualquiera de los idiomas, y eso hace que nuestras soluciones, digamos, en estos mercados sean muy bien aceptados. ¿Y rubro en particular? ¿Alguno que destaque por sobre otro? Hablamos de retail, el ejemplo más clásico. Sí, yo creo que en telco y banca siempre han sido nuestros verticales más fuertes. Siempre han sido los pioneros en automatizar la atención al cliente y en aplicar soluciones de voz. Y tenemos muy buenas referencias. Nuestro cliente más grande es T-Mobile, trabajamos con BVA. En banca no, tenemos infinidad. Estos igual son los dos más grandes que tratamos en cada uno, pero ahora trabajamos con Verizon también. O sea, estamos muy metidos. Telefónica en Colombia y en Perú. Telco y banca siempre han sido nuestro fuerte, y el tercero igual gobierno, ¿no, Carlos? Gobierno es un sector que al final tiene que atender a muchos miles de ciudadanos y busca soluciones de automatización también para poder atenderlos. Bueno, los rubros que ustedes me dicen obviamente tienen sus canales de venta, pero también sus canales de reclamo. Y es muy importante que la inteligencia artificial sepa responder de buena manera cuando una persona se está contactando porque es una queja, necesita una solución, y ahí sabemos que la paciencia es bastante menor a cuando una persona está hablando con inteligencia artificial para comprar algo. Precisamente yo te diría que estamos mucho más enfocados a la incidencia que a la venta, y ahí sí que es muy importante, porque a veces cuando se habla de este tipo de soluciones parece que el único objetivo que se busca es una reducción de costes, y no es así, porque al final en muchas ocasiones cuando tenemos una cosa urgente que resolver y nos tenemos que esperar una lista de espera, porque al final los agentes son finitos, y tenemos que estar en una lista en una cola cuando a lo mejor nos acaban de robar la tarjeta de crédito y lo que queremos es cancelar aquella tarjeta para que no la puedan utilizar de forma fraudulenta. En ese tipo de casos de uso, una solución de conversación automatizada que te atienda de forma inmediata, que pueda entender cuál es tu número de tarjeta de crédito, que te permita cancelarla en el momento, genera unos niveles de satisfacción muy superiores que tener que esperar 5 o 10 minutos en una cola de espera para que te atienda un humano para hacer exactamente lo mismo. Entonces, por mucho que todavía haya, cada vez menos gracias a ChatGPT, una percepción negativa del hablar con una máquina, ¿no? Pero luego los resultados están ahí. El NPS, que es el Net Promoter Score, es una manera más típica de medir la atención al cliente. Nosotros tenemos un cliente en donde nos hemos instalado en Chile, precisamente. No puedo decir cuál es el cliente, pero ahí tienen un NPS de 65, que es muy alto, versus que en el resto de países que no han implementado Verbio tienen un NPS del 15, ¿no? Entonces, ves cómo estas soluciones permiten de verdad no solo ahorrar en costes, sino que mejorar el servicio de atención al cliente. Tú hablabas, Carlos, de que ustedes prefieren la incidencia como un factor diferenciador respecto a competidores que pueden ofrecer servicios similares. Bueno, lo que diría es que normalmente ha sido uno de los entornos más demandados para automatizar, ¿no? Es decir, ¿por qué estamos en banca? ¿Por qué estamos en telco? ¿Por qué estamos en gobierno? Porque son grandes empresas que tienen miles y miles de usuarios, en muchos casos millones de usuarios, que generalmente se generan incidencias en el servicio, ¿no? Entonces, son grandes call centers, estamos hablando de call centers a lo mejor de 5.000, 10.000 posiciones, en donde realmente hay una gran demanda por ser capaces de optimizar esa atención al cliente y generar la mejor atención al cliente, evidentemente con el coste más reducido posible. Claro. La tendencia en la venta, que es el otro gran pilar que mencionabas, más que en la automatización en sí, está en poder guiar a la gente en vivo, ¿no? Esto se llama Speech Analytics en Real Time o Agent Assist, y entonces eso es otra de las cosas que nosotros ofrecemos también. Y eso es, literalmente, la gente está en la venta y los motores de Verbio detectan si el cliente está satisfecho o no en la conversación. Entonces hay un motor predictivo que ayuda a la gente a actuar de una manera u otra. ¿Ustedes creen, y ya para ir cerrando, que
la inteligencia artificial siempre va a ser una herramienta para trabajar con, en vez de un reemplazo, sobre todo hablando de los call centers, Sí. porque uno puede intuir que puede apuntar realmente a un reemplazo en ese lugar. Al final lo que se reemplazará son las tareas de menor valor añadido, ¿no? Es decir, La más rutina. todo lo que se pueda automatizar, se va a automatizar. Pero eso, hoy en día, los call centers tienen un problema de capacidad. Es decir, les faltan agentes, hay mucha rotación y no tienen disponibilidad de los agentes. Entonces, nuestras soluciones permiten que esos agentes se dediquen a las tareas de valor añadido, que además esos agentes tienen un coste mucho más grande que una solución de automatización, ¿no? Entonces, en cierto modo, siempre va a haber ese acompañamiento, ¿no? Se van a automatizar las tareas de bajo valor y siempre va a quedar las tareas de alto valor pues, para el humano. Bueno, yo les quería pedir algo, que por favor en Verbio ustedes pongan como regla no llamar a los clientes los sábados a las 8 de la mañana ofreciéndole una oferta, porque realmente uno va a colgar inmediatamente para que no nos Una contacten. regla oculta. Sí. Carlos Lo apuntamos. Puillaner y Alejandro Terradas de Verbio, ha sido un placer conversar con ustedes acá en América Muchísimo Digital News TV. Igualmente, ha sido un placer. Muchísimas conversar gracias. contigo. Que lo Gracias. pasen Un muy placer. bien acá en el 8º Congreso Tecnología y Negocios América Digital México 2023. Nos reencontramos con otra interesante entrevista más adelante, acá desde World Trade Center en Ciudad de México.